la primera, la de los Muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia. Os presento a María Victoria Rosique, aunque luego haremos una presentación más detallada de su currículum y de su juventud. Vamos a comentar algún documento que tenéis expuesto en la vitrina de la izquierda, en la número 2, pero antes he vuelto a subir algunas fotos que me pasó el año pasado para aquella conferencia que hicimos de cuánto hemos cambiado, ¿recordáis? Cuánto hemos cambiado. Carlos Alcalde, ¿no? Al cual, bueno, aprovecho para darle las gracias, no solo porque me facilitó todo el montón de fotografías que él seleccionó previamente y me documentó exactamente con las fechas, las personas que había, que conocía, etcétera, etcétera, sino también por todo el trabajo que ha hecho durante todo este tiempo de recopilación de tantísimas fotos de nuestro pueblo y de personas concretas de nuestro pueblo, ¿no? Bien, el documento que hoy quería comentaros era este: Problemas para la concesión de título de caballero de la Orden de Santiago de Agustín Mejía y Manrique, natural de Torrefranca, capitán de caballos y de infantería y después maestre de campo, 1584. Esa documentación está en el Archivo Histórico Nacional, en la Orden de Caballeros de Santiago concretamente, y el legajo 5078, ¿no? Como hay aquí algunos jubilados, o no jubilados, que les gusta la historia, me he permitido, vamos a hacer hoy una cosa muy sencilla, que es por donde empezamos a hacer cualquier búsqueda documental del tema que queramos investigar, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues nos vamos a internet, que no está todo, o casi todo, aunque no todo se puede uno creer lo que ponéis. Entramos en una... Vamos a hacerlo desde el principio. Estamos en Google, ponemos Pares, ¿de acuerdo? Pares. Pares significa Portal de Archivos Españoles en la Red. Entramos, para no complicarnos la vida, ponemos búsqueda sencilla, buscar, Torrefranca. Vamos a localizar el mismo documento que vamos a comentar ahora, ¿de acuerdo? Fecha, ponemos fecha aproximada. Si sabemos exactamente la fecha del documento, ponemos la fecha concreta, pero si no, ponemos fecha aproximada. Por ejemplo, 1500, más vale pasarse que no quedarse corto, 1700. Y luego, fijaros que hay aquí una cosa que es clave. Todos los registros digitalizados, es decir, estos son registros, lo mismo que se está haciendo ahora con el archivo municipal, estos son registros fotografiados y puestos a disposición en la red. Registros digitalizados. Bueno, buscar. En todos estos archivos, inicialmente puede haber documentación de Torrefranca. Inicialmente. Claro, luego habrá que ver si Torrefranca es la nuestra o es otra, si coincide, porque hay veces que los términos no están recogidos correctamente, en fin. Consejo de órdenes. Mejía y Manrique Agustín. Este es el sujeto que nos interesa en esta noche. Orden de Caballeros de Santiago. Hay otro, Mejía y Manrique Francisco, también de la misma fecha. Nosotros le damos... Esa es la portada que yo he utilizado. Y esa es la primera diapositiva que vamos a comentar ahora, ¿no? Sencillo. Si alguno está, ¿no?, tiene tiempo, le gusta, tal, Pares, Torrefranca o Torremilano, y ahí aparece documentación, sobre todo nos detenemos en los que están digitalizados, es que podemos verlos. Si queremos imprimirlo, podemos imprimirlo en casa, verlo despacio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, alguna vez hemos comentado cómo se puede hacer esto, pues estáis viendo que es una cosa muy sencilla. La dificultad viene luego, a la hora de analizar la documentación, ¿no? Bien. Eso. Vamos a ver muy rápidamente esta cuestión, ¿no? Fijaros, este es el hijo del marqués. ¿Qué pide? Le pide al rey que le conceda el ser caballero de la Orden de Santiago. Bien. Pues, fijaros que esa letra se puede leer, ¿no? Algunos piensan, dependiendo de la época,
y del tipo de documento tendremos más o menos dificultad a la hora de entender lo que dice aquí, ¿no? Pero fijaros que se puede leer casi perfectamente, ¿no? No lo vamos a leer entero, a ver si encuentro el ratón. ¿Dónde está? Bueno, los de mi consejo, de las órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara, cuya administración se lee perfectamente, ¿no? Yo tengo por autoridad apostólica, sabéis que yo he hecho merced, como por la presente, a don Agustín Mejía, escrito en la biografía de la época, mi capitán de caballo, del hábito de la dicha orden de Santiago. Y os mando que presentando esta cédula se le conceda la orden. Este es el inicio del procedimiento, ¿de acuerdo? Él lo solicita, el rey le dice que sí, pero ahora tiene que demostrar. Bien. Fijaros que hay aquí un detalle muy interesante, que es el lugar donde está fechada este documento. Está fechado en Lisboa. Lisboa, a 15 de noviembre de 1582. Este es el momento en el que España y Portugal están unidos. Forman parte del imperio Portugal, no solo Portugal, sino el Brasil y todas las colonias que Portugal tenía en aquel momento forman parte del Imperio Español. Este es de los momentos en la historia en los que el imperio ha sido más extenso, porque había colonias por África, había colonias en Asia, sobre todo colonias comerciales fundamentalmente, y por supuesto toda la zona de Brasil, a partir de la que se concede a España, a Portugal, cuando se divide el Atlántico, ¿no? La derecha para Portugal y la izquierda para Castilla, para España. Entonces, a partir de esa distribución, se dividió el reino, se dividió lo que se iba a encontrar, que no se tenía conciencia tampoco de la totalidad de lo que se iba a significar el descubrimiento que hizo Colón, se divide, ¿no? Bien, decían que a partir de en ese momento justo, que será de 1580 a 1640, es cuando España tiene, el Imperio Español tiene la mayor extensión territorial y poderío que en ningún momento volvió a tener. La historia, el por qué ocurre eso, lo hemos comentado en otra ocasión, ¿no? En Portugal reinaba el infante Don Sebastián, el rey Don Sebastián, muy jovencito, y sin embargo él quería rememorar, recuperar el imperio que tuvo su abuelo, ¿no? Fundamentalmente en el norte de África. Y no se le ocurre otra cosa que ir a conquistar África. Le pide ayuda a Felipe II, Felipe II le dice que tiene mucho problema con los moros, con los turcos, en todo el Mediterráneo y que no puede meterse. Y además le aconseja que no se meta. Él, bueno, tiene un carácter un poco así introvertido, tal, se empeña, se mete, se va, quiere conquistar el norte de África y en la batalla de Alcázar-Quibir le dan por arriba, por abajo, todo, ¿no? Todo. Os cuento muy brevemente esta cuestión. Claro, en Portugal los allegados al rey no podían decir que el rey había muerto, porque eso significaría que Portugal pasara, era lo más probable, pasara a formar parte de la corona de Castilla, pasara a formar parte de Felipe II, de Carlos V, que era el primero en derecho hereditario. La línea era el que más opciones tenía para heredar Portugal y todo lo que hemos comentado anteriormente. Entonces se le ocurre decir que el rey no ha muerto, sino que está purgando sus pecados, purgando sus penas y se ha ido a Roma. Eso dio lugar a que muchos se hicieran pasar por el rey Don Sebastián de Portugal, ¿no? Queriendo acceder a la corona, recuperar la corona sin tener derecho para ello, ¿no? Y dio lugar a un montón de novelas, ¿no? Hay una muy simpática que se llama El pastelero que quiso ser rey. Bueno, los cercanos al rey Don Sebastián buscan a uno que se haga pasar por rey y lo encuentran en un soldado que se llamó Gabriel de Espinosa. Se hace pasar por rey, el soldado decía, no tengo nada que perder y puedo ganar un reino, ¿no? Total, que no llegó a más ese intento y Portugal efectivamente pasó a formar parte del Imperio Español y fue Felipe II el que, hasta que poco antes de morir, lo incorporó al territorio, a todos los dominios del Imperio Español. Por eso está fechado en Lisboa y eso, bueno, dio lugar a unas circunstancias muy interesantes en esa cuestión. Bien, estamos en la concesión de la Orden de Caballería al hijo del Marqués de la Guardia. Ese es el primer documento y el segundo es ese.
aquí lo que hace, lo que dice es que, bueno, cuenta otra vez que efectivamente le ha solicitado, se le ha concedido y le explica qué es lo que tiene que hacer para que esa concesión sea efectiva, ¿no? Y lo que dice es que tiene que presentar la documentación para demostrar la limpieza de sangre, que sus antecesores, sus antepasados, son cristianos viejos, son nobles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que hace. Y aquí quiero que veáis un poquito más la letra. Aquí lo que hacen es que le preguntan, le hacen preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas a las que tienen que responder los testigos que el solicitante presenta para certificar que lo que él dice es verdad, ¿no? Claro, los testigos que presenta pues van a ser su gente de confianza suya, que lo conoce perfectamente, que conoce a su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, si conocen a don Agustín Mesía y qué edad tiene, dónde dice vivir, si son parientes del dicho don Agustín, los testigos que él propone, y por no entreteneros mucho, hay alguna pregunta aquí muy interesante. Por ejemplo, la número 5. La 4, perdón, la 5. 4, 5. Si saben que los abuelos del dicho don Agustín Mesía, de su padre como de su madre, fueron cristianos viejos. Las órdenes de caballería son una cosa extraña, ¿no? Mitad ejército, mitad orden religiosa. Concretamente, la Orden de Santiago se crea en 1175. Algunas necesitaban o fueron reconocidas por el Papa y otras no. Esta la reconoce efectivamente el Papa, y para que veáis lo curioso que era esto y lo extraño que era esta institución que se crea en la Edad Media, inicialmente con objeto de combatir a los musulmanes, ¿no? Vamos a hablar luego de cómo se instalan aquí, con objeto de combatirlos y de proteger el Camino de Santiago, etcétera, etcétera, como un claro apoyo al movimiento Reconquista que se estaba dando ya, pues aparecen estas órdenes religiosas, ¿no? Concretamente esta, insisto, para que veáis esa cosa extraña, híbrida, esa mezcla entre ejército y orden de caballería. Ellos funcionan como un ejército, pero luego se acogen desde el punto de vista religioso a las reglas de la Orden de San Agustín, que no es una orden religiosa, pero es una serie de reglas a las que se tienen que atener los agustinos. Un ejemplo: si eran militares, o además de ser militares, los que formaban parte de esta orden debían de guardar castidad antes del matrimonio. Durante el matrimonio con su mujer podían mantener esta relación sexual, lógicamente, pero después si quedaban viudos, volvían a tener que guardar la castidad, ¿no? Una cosa extraña. Algunos incluso tuvieron religiosos propios, algunas órdenes militares, algunas órdenes de caballería. Era una cosa extraña. Ahora mismo es una cuestión puramente protocolaria, ¿no? De las pocas que queda, que cumple una función, es la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Era una orden de caballería, efectivamente. Y que, bueno, sabéis que es la propietaria, la que gestiona la Plaza de Toros de Sevilla. De ahí le vienen los recursos, y lo que se dedica fundamentalmente a hacer obras sociales, ¿no? También a fomentar la investigación en individuos, en personas, en estudiantes con pocos recursos, etcétera, etcétera. En fin, es de las pocas que quedan ya, y las demás son puramente protocolarias y no tienen otro alcance, ¿no? Bueno, decía esa pregunta. Y la 7, esa se refería a si son cristianos viejos. Si pueden demostrar que efectivamente sus padres y sus abuelos lo son. Y la número 6, fijaros, es curiosa también la pregunta. Si saben que el dicho don Agustín Mesía y su padre han sido y son mercaderes o cambiadores, o hayan tenido algún oficio mecánico. Ahí estamos. ¿Y qué oficio y de qué suerte y cualidad? Digan, ¿no? Exacto, digan y declaren particularmente acerca de esta cuestión, ¿no? Acerca de lo que saben sobre esto. El tener oficio mecánico, manual o mercader, pues era un agravante
Era una cuestión que jugaba en sentido negativo a la hora de hacer efectiva la concesión que el rey le había hecho, ¿no? Bueno, estos son los testigos, estas son las preguntas a las que tienen que responder los testigos, y esos son los testigos que él va a presentar. Lógicamente los padres, los abuelos, bueno, efectivamente demuestra la nobleza, su pertenencia a la nobleza, porque sus abuelos, tanto por parte del padre como por parte de la madre, pues tenían títulos nobiliarios, ¿no? Bien, esta es la cuestión y este es el documento que quería comentaros hoy. Insisto, si tenéis tiempo, tenéis curiosidad, pues es muy fácil esta búsqueda, y además en el portal del Ministerio de Cultura, y además suele hacer una síntesis, con lo cual te ahorra tiempo y te permite buscar con más rapidez la documentación. Bien, vamos a lo que vamos, ¿no? Vamos a abordar hoy el poblamiento islámico en la cura de Fas al-Balud, una aproximación arqueológica. Y lo va a hacer la profesora María Victoria Rosique Rodríguez, de la Universidad de Córdoba, que efectivamente es tan jovencita como ustedes están viendo. Terminó su grado de Historia el año 2014, hizo luego un máster de Arqueología también en la Universidad de Sevilla, y luego hizo otro máster de Turismo y Gestión de Proyectos Culturales, ¿correcto? Bien, y bueno, ha impartido ya bastantes conferencias, tiene algunos artículos publicados, y como comentábamos el otro día presentando el programa, me llamó la atención la claridad con la que en un artículo que ella publicaba, pues hablaba y resumía lo que se sabe hasta el momento sobre el poblamiento islámico en esta zona, en Los Pedroches. Por eso, pues me permití invitarla y enseguida pues se puso a nuestra disposición para contarnos lo que sabe y lo que no sabe, que en muchas ocasiones es tan importante, lo que no sabemos a la hora de formular preguntas como lo que sabemos. Así que, María Victoria, muchísimas gracias por venir, yo ya me callo y adelante. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches a todos. En primer lugar, quería agradecerte, Agustín, tu invitación a participar en esta jornada. Personalmente me ha hecho mucha ilusión porque yo soy de aquí, de un pueblo de cerca, Villanueva de Córdoba, y ya había oído muchas veces la celebración de estos ciclos de conferencias, de estas jornadas. También quería agradecerles a todos ustedes su presencia esta noche aquí para escuchar lo que te voy a contar. Si se dan cuenta, en el título de la conferencia lo he cambiado un poco al que ha dicho Agustín, y es que además del poblamiento islámico vamos a adentrarnos también un poco en el poblamiento bajo medieval y a conocer cuál fue la estructuración que, una vez se fueron los musulmanes, establecieron los cristianos tras la reconquista de la península, ¿vale? Así vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando del poblamiento islámico y sus vestigios arqueológicos. Voy a haceros primero una breve introducción a cómo llegan los musulmanes a la península y poco a poco veremos qué formas de poblamiento establecen en Los Pedroches y cuáles son los testimonios que hoy día nos quedan de ellos, de los cuales tenemos noticias por ahora. Así, muchos de ustedes ya sabrán que los musulmanes llegaron a la península ibérica en el año 711 de manos de Tarik, cruzaron el estrecho tradicionalmente. La teoría que se defiende ha sido que fue por causa del conde Don Julián, quien en ese momento intentaba vengarse del rey visigodo que había en ese momento en la península, que era el rey Don Rodrigo. Sin embargo, esta teoría ha quedado algo desfasada y se achaca a dos causas. La primera es que en ese momento el Estado Islámico procedente de Oriente Próximo estaba en un proceso de expansión. Es similar a lo que en su momento tuvo España conquistando América. Además, justo años antes de adentrarse en la península ibérica, habían conquistado el norte de África. Con esto se habían incorporado una serie de territorios donde vivían los bereberes. Los bereberes eran unas tribus que tenían un sistema de clanes. En estos clanes había un jefe que era al que el resto de la tribu hacía caso, por así decirlo. Entonces, cuando llegan los árabes, pues el hacer caso o el respetar un poder único les costaba. Entonces quisieron adentrarse en un proceso de conquista que lo que hacía era que estos bereberes participaran. Y al recibir ellos también parte del botín, como que eran más favorables a hacer caso a ese poder único que era el poder árabe, ¿vale? Esto será importante
porque a la península ibérica llegan dos colectivos, los árabes, que he comentado, y los bereberes. Podríamos decir que los árabes serían como una clase superior y los bereberes serían como una inferior, ¿no? Los conquistados. Esto marcará diferencias porque los árabes se situarán en los lugares donde hay mayor fertilidad y la agricultura y la ganadería se pueden practicar con mayor facilidad, mientras que los bereberes se asentarán en zonas de montaña y donde las posibilidades de subsistencia son más complicadas. Esto además hará que sean mucho más insurrectos, es decir, hagan revueltas contra el poder central, muchas de ellas se producirán en los pedroches, y que las formas de poblamiento pues varíen, ¿vale? Así vamos a adentrarnos, vamos a ver cuáles son las formas del poblamiento. Hay muchos hitos territoriales, pero voy a traer aquí los básicos, los que la mayoría de los autores consideran esenciales y de los cuales encontramos representaciones en nuestra comarca. Voy a explicar más o menos brevemente de lo que trata cada uno. En primer lugar encontraremos una cura, después lo veremos mejor en el mapa, ¿vale? La cura se trata es algo así como una comarca, una circunscripción administrativa que engloba una serie de hitos territoriales. El lugar más importante será la Madina. La Madina es la ciudad, hace la función de capital. En este lugar estarían órganos de poder y controlaría un poco el resto del territorio, sería el núcleo principal. Luego se establecen una serie de ámbitos que no tienen un reflejo en el territorio, pero que se encargaban de la administración económica, de cobrar los impuestos. Y cada uno de ellos iba englobando una serie de aldeas y de poblamientos que debía de darle a ellos los tributos. Dentro de cada uno de estos sitios encontramos los hisen. Los Husum son una serie de fortalezas y de fortificaciones que posteriormente veremos, y también os comentaré las distintas clases que hay de ellas, y luego pues principalmente estarían las carias. Esos son las aldeas, que es donde vivían los ciudadanos, los principales núcleos que explotaban el territorio, ¿vale? Luego habría otro tipo como los albahacas, los buris, que ahí los muestro en el esquema, pero que no me voy a adentrar en ellos porque tiene más complejidad. Así vamos a comenzar por el principio. Aquí este es un fragmento de un mapa de Antonio Arjona Castro, quien también ha estudiado el poblamiento islámico por Andalucía y en la comarca del Fas al-Balú, si a alguien le interesa adentrarse un poco más en este tema. Y nosotros, bueno, los pedroches se englobarían en el Fas al-Balut. Fas al-Balut significa tierra de bellotas. Como pueden ver, tendría unos límites similares a los de hoy día, aunque bastante más amplios. Luego compartiría territorio dentro de la provincia cordobesa con la Cora de Curtuba, que sería en medio, en torno al Valle de Guadalquivir. Sería la comarca más fértil, donde se instalarían esos árabes que he comentado anteriormente. Y por último estaría la Cora de Cabra. En Cabra y en Curtuba el poblamiento será mucho más denso. Si se fijan en todos los núcleos que aparecen en el mapa, en Fas al-Balú tan solo aparecen 2 o 3. Y esto refleja que, aunque el Fas al-Balú tiene un territorio mucho más amplio, la posibilidad de supervivencia es mucho más difícil que en las zonas más fértiles de la Cora de Curtuba y de Cabra. En primer lugar os traigo aquí una imagen de los caminos. Los caminos serán algo de gran importancia en este momento porque los pedroches, voy a hablar de los pedroches en general en vez de Fas al-Balú, los pedroches es la zona más fácil de paso entre las tierras extremeñas de la meseta y el Valle del Guadalquivir. Por estos lugares se transportaban tanto minerales procedentes de la zona de Almadena, incluso de los propios pedroches, y también era el paso habitual de la población. Luego, bueno, unían Córdoba con 4 de las principales ciudades de ese momento de la península, que será Toledo, Zamora, Almadén y Zaragoza. Almadén lo marco porque es el punto principal de extracción de minerales, y Mérida. Posteriormente, en época cristiana y en siglos sucesivos, se producirá una gran densidad de estos caminos, que se irán multiplicando, comunicando estas zonas, como digo, de Extremadura y del Valle de Guadalquivir. Vamos a ir poco a poco viendo cuáles son los hitos territoriales que encontramos en los pedroches. En primer lugar, vemos que marco aquí 2 puntos, se ven bien creo, Gafig y Vitró. Gafig sería identificado con Belalcázar y Vitró con Pedroche.
Estas serán las Madinas. En primer lugar, la primera Madina que se estableció en Los Pedroches fue Gafik. En este núcleo se estableció el clan de los Al-Gafiki, que eran unos árabes que serían los que intentarían gobernar y establecer el control sobre toda la zona. Como ya comenté antes, también habría tribus bereberes que se irían instalando por todo este territorio y entonces desde Gafik sería el núcleo que iría controlándola. Sin embargo, tan solo será Madina hasta el siglo X. En el siglo X se produce un basculamiento, todavía no tenemos noticia de por qué pasaría esto, hacia Bistro, y a partir de entonces la Madina principal será Pedroche. Aquí os muestro ahora los Husum. Los Husum son las fortalezas que estarían jalonando todo el territorio. Van controlando tanto los caminos por el paso de los minerales que comenté y también para defender a la población, como también servían para controlar a estos bereberes y sus restos. Los Husum tienen varias modalidades. Hay algunos que tienen un perímetro mucho más amplio y apenas nada edificado en el interior, y esto servía para poder guardar el ganado y a la población en caso de algún asalto, y podían estar tanto construidos por el poder central, o sea, por el poder islámico. En este caso sería para el control de los tributos y de la población, o también algunos de ellos eran construidos por los propios campesinos. ¿Por qué? Porque así ellos mismos se defendían de posibles asaltos. Como ya he dicho, los bereberes estaban siempre en continuas luchas, porque ellos no tenían unas fronteras delimitadas de sus pueblos, sino que intentaban hacerse con el pueblo vecino. Entonces, ante esto también se levantaban los Husum. Todos los que les muestro aquí tenemos noticias de construcción islámica, de restos islámicos. Hay algunos, como el de Bioque, que luego creo que he puesto una fotografía, que también se piensa que tendría ascendencia ibérica. Pero los que os marco aquí, como digo, ya existirían en época islámica. Ahora voy a pasar a otros dos puntos, que son Kuzna y Kalyana. El caso de Kuzna es interesante porque es la única alquería de la cual tenemos noticias de restos arqueológicos. Las principales nos vienen a través de una prospección arqueológica que hicieron José Luis del Pino y Juan Bautista Carpio, y que nos lleva materiales desde el siglo IX, cuando se iniciaría su poblamiento, hasta el siglo XV. En el siglo XV, según las noticias a través de, como digo, de los restos arqueológicos, se abandonaría la población y quedaría en desuso. Sin embargo, he localizado algún mapa de 1781 de Tomás López concretamente, donde sí aparece Kuzna representada como una villa. Entonces ahí hay una incógnita, porque no sabemos si realmente continuaría hasta el siglo XVIII o terminaría en el siglo XV, como nos indican los restos arqueológicos. Sería necesario adentrarnos un poco más en esa investigación. Y por otro lado os traigo Kalyana, que Antonio Arjona Castro lo marca en Villanueva de Córdoba y lo identifica con un mancil, una posada. Esta hipótesis la comento, pero no es fidedigna, ya que no se han encontrado restos que nos lleven a saber que fuera una posada en mitad de un camino, en estos caminos largos que había recorriendo los Pedroches. Pero bueno, yo la marco porque es cuestión también de investigar un poco más, a ver si podemos resolver esa cuestión. Aquí os traigo un mapa con el conjunto de todos estos testimonios. Como veis, las Madinas serían Gafik y Vitró, que se identifica Gafik con Belalcázar y Vitró con Pedroche. Vemos en triángulo serían todas las fortalezas que van jalonando este territorio, ¿vale? Y luego parco como puntos amarillos Kuzna y Kalyana. Como digo, no tenemos más noticias de alquerías, o sea, de las aldeas que explotarían el territorio, pero sí que deberían de existir porque en algún sitio debería de vivir la gente. Además, hay constancia de que de los Pedroches se traía caballeros para el ejército. Entonces, en algún sitio deberían de estar viviendo, pero como digo, no tenemos noticias todavía de ello. Ahora voy a pasar a enseñar algunas fotografías. Os traigo el caso de Gafik, de Belalcázar. Supongo que la mayoría de vosotros habrá estado alguna vez por allí. Y no estoy mostrando en sí el castillo que todo el mundo conoce, sino que os muestro aquí, en esta fotografía de aquí, se ve no se está señalando, no sé si se ve. Bueno, la superior, se ven restos muy destrozados de lo que sería el castillo islámico. Es tan solo como una especie de muralla que, no sé si lo observan bien en la fotografía aérea, que se ve el perímetro perfilando, aquí sí se ve bien, pero no sé, se ve el perímetro perfilando el castillo bajo medieval. Eso sería el Al-Bakar, el Husum de época islámica, donde se refugiaría la población.
Aquí os traigo otro ejemplo, el primero de ellos es Mugángara en Torrecampo, y os traigo esta fotografía que aunque no se aprecia muy bien, quiero que observen la forma en L de entrada a la fortaleza. Esta forma en L es interesante porque se trata de una manera defensiva para que así todo aquel que entrara en la fortaleza fuera mucho más complicado que entrara, no podía entrar en grandes cantidades, debía de reducirse a 2 o 3 personas, y también para los defensores era mucho más fácil defenderse de 2 o 3 personas que a lo mejor de un contingente de más gente. Y por otro lado os traigo Bioque. Se ve el inicio de una torre y este sistema constructivo es muy característico del siglo X islámico porque se llama soga y tizón. Hay algunos bloques puestos en forma alargada y otros en forma más pequeña, que ahora no me sale, en forma así como de lienzo, ¿vale? Y ahora os traigo otros restos aquí. En primer lugar os muestro 2 fragmentos cerámicos procedentes del Museo de Villanueva de Córdoba, que son las 2 decoraciones más típicas de época islámica que encontramos aquí en Los Pedroches. Una de ellas es los dedos de Fátima, y este tipo decorativo se hacía mojando los dedos en pintura y marcando la cerámica, y el de abajo se llama verde manganeso. Tradicionalmente se ha pensado que es un tipo decorativo que solo se hacía en Córdoba en el siglo X, pero cada vez más se está pensando que habría otros tallares a lo largo de la península. Y lo que os muestro en el lado derecho, perdón, es una veleta que hay en el monasterio de las monjas concepcionistas de Pedroche, no sé si a alguno de ustedes les suena, y se trata de un antiguo yamur. El yamur es un adorno que estaba en las mezquitas, coronando el alminar, que está compuesto por varias bolas esféricas de diferentes tamaños y siempre coronados por una media luna. Os he puesto al lado una fotografía de uno procedente de una mezquita. En este caso, como se ha reutilizado para un monasterio, pues está coronado por una cruz. Esto nos indica que habría cerca de Pedroche, si no en Pedroche, como ya os dije, era una madina y sería normal la existencia de una mezquita donde fueran a rezar los musulmanes. Entonces esto nos marca que realmente aquí había un poblamiento y que existió una mezquita. Así, rápidamente os he comentado cuál sería el poblamiento islámico, cuál sería esta organización que existiría en Los Pedroches, y ahora vamos a ver el poblamiento bajo medieval. O sea, es decir, cuándo llegan los cristianos y cómo van cambiando estas formas y asimilando algunas de ellas para formar su propia tipología. En primer lugar, cuando llegaron antes de llegar los cristianos, lo que se produjo fue el proceso de reconquista. La reconquista es un proceso por el cual los cristianos desde el norte de la península ibérica fueron conquistándola hasta 1492, que terminó esta reconquista con Granada y los Reyes Católicos. Aquí he destacado los 2 principales personajes que tendrán su papel en Los Pedroches, que serán quienes los asimilen a Castilla. Será Alfonso VII, apodado el Emperador, y Fernando III, el Santo. Fernando III será quien conquiste finalmente Córdoba. Las incursiones ya comenzaron en el siglo XII de parte de Alfonso VII, y se tratarán de una serie de incursiones llamadas razias. Las razias son unas incursiones que lo único que hacen es llegan las tropas cristianas a un núcleo musulmán, cogen botín, saquean todo lo que pueden y se vuelven a ir. La única causa es hacer daño y menguar a esa población. Esto, al parecer, comenzó por la propia gente procedente de Los Pedroches cansada, los bereberes cansados del poder central, quienes harían que Alfonso VII se fuera adentrando en la península. En la comarca. Pero la conquista definitiva no se producirá hasta el siglo XIII, cuando ya Fernando III consiga conquistar Córdoba en el año 1236. Se me ha pasado a comentaros que los primeros núcleos que conquistó Alfonso VII fueron Pedroche, o sea, Vitro, y Santa Eufemia en el año 1155. Estuvieron en el poder cristiano un año, pero posteriormente los musulmanes volvieron a reconquistarlo y los cristianos fueron hacia atrás. El punto de inflexión de todas las conquistas musulmanas en la zona de Andalucía lo marcará la conquista de Toledo en el año 1085. ¿Por qué? Porque Toledo había sido la capital visigoda de la península y entonces el hecho de conquistar ese enclave será para los cristianos un aliciente. Así, pues todo el proceso de reconquista será luego mucho más rápido por esta zona. Bueno, como digo, tras la racia de Alfonso VII, Los Pedroches será una zona de frontera que hará que se produzca una gran despoblación. La gente, ante las continuas luchas que se estaba produciendo, se va, prefieren irse a zonas de Córdoba o de Cabra mucho más tranquilas.
Quienes permanecen se refugiarán en el entorno de las fortalezas que antes he comentado, donde es mucho más fácil protegerse. Bueno, voy a continuar. La repoblación será la siguiente fase que realicen los cristianos. La repoblación tiene tres características principales, o tres objetivos. Controlar el territorio recién conquistado. Si no se repuebla con gente cristiana, los musulmanes pueden volver a ocuparlo en cualquier momento. Defenderlo, en caso de que los musulmanes quieran volver a cogerlo, si hay población y hay un ejército, pueden defenderlo mucho más fácil y explotarlo. Necesitan conseguir recursos económicos. Esto fue muy complicado hasta finales del siglo XIII, principios del siglo XIV. No se realizó de una manera efectiva por dos motivos. Primero, que, como he comentado, debido a las continuas luchas en el momento de frontera, los pedroches han quedado muy despoblados, apenas hay población. Y por otro lado, los cristianos apenas tienen contingentes que se puedan asentar. Venían conquistando toda la península y no había más gente a la que asentar en este lugar. A todo ello se une que en los pedroches, ya como ustedes sabrán, quien se dedique al campo, es muy complicado realizar una agricultura, principalmente debe ser una economía ganadera, y en este momento la agricultura era la forma de subsistencia principal. ¿Cómo se consiguió la repoblación? Pues para ello serán muy importantes los privilegios y las donaciones. Serán tanto a gente privada, como veremos se formarán dos señoríos, como a instituciones. En este caso aquí os destaco los territorios, en rojo aparecen destacados los territorios que se le concedieron a la Orden de Calatrava, que participó de forma activa en la conquista de los pedroches para el reino de Castilla. Se le otorgó toda la franja que ven ustedes en rojo, en torno a Santa Eufemia, por la zona de conquista y demás, y también el enclave de Cuzna, un poco separado del resto de territorios, pero también se le otorgó a la Orden de Calatrava. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son los hitos territoriales que establecen los cristianos. Pues como ustedes ven aquí, prácticamente les estoy mostrando el mismo mapa que les mostré al principio, de las fortificaciones. Pero si se fijan, hay dos que he marcado en color rojo, no sé si se aprecia bien en la pantalla, que son Torre Catalina y el Castillo de la Mura. De estos lugares no tenemos constancia de restos arqueológicos anteriores al siglo XII-XIII, que sería cuando llegarían ya los cristianos. ¿Qué hacen con el resto de edificios? Pues los restauran, porque las fortificaciones son unos edificios de gran entidad, entonces los restauran y se los quedan a ellos para proteger el territorio. Voy a mostraros dos ejemplos. El primero de ellos es el Castillo de Belalcázar, que será el que más les suena a ustedes de la comarca. Este castillo ha sido estudiado por Alberto León, profesor de la Universidad de Córdoba. Ha hecho una monografía muy interesante, si a alguno de ustedes les interesa. Y en esta fotografía se pueden ver en la zona de abajo los restos que quedan, parte de ellos son de la antigua alcazaba islámica. ¿Qué tiene de singular este edificio? Pues que, según los estudios que ha realizado Alberto León, tiene la torre más amplia, más grande y más alta de toda la península. Esto será un hito territorial muy importante para el señorío de Belalcázar, que posteriormente veremos. Y la construcción de este castillo hará que Belalcázar se llame como se llama. Como comenté, en época islámica se llamó Gafik, posteriormente su nombre pasó a ser Gaete, y más tarde, con la construcción del Alcázar, pasó a llamarse Bello Alcázar, Belalcázar, de ahí el nombre. El segundo que os muestro, os estoy trayendo los ejemplos más llamativos, sería el Castillo de Santa Eufemia. El Castillo de Santa Eufemia está mucho más destruido y hay una leyenda, todavía no he constatado que sea cierta, pero al parecer, dados los abusos que tenían lugar por parte de los señores de Santa Eufemia, los reyes católicos mandaron que se destruyera el castillo, así el señor perdía poder. ¿Qué pasó? Que a los habitantes de ese castillo les dio pena destruirlo por completo, y de ahí son los restos que todavía hoy día no conservamos. En época cristiana establecieron dos tipos de tierras, por así decirlo. Estaba la parte de realengo, perteneciente al rey, donde mandaba la ciudad de Córdoba, y las tierras de señorío, que ya pertenecían a los señores. Vamos a comenzar por las tierras de realengo y luego pasaremos al señorío. Aquí os traigo un mapa que tiene muchas cosas señaladas, voy a ir comentándolas poco a poco. En primer lugar, al principio de la repoblación, todas las tierras pertenecían a Córdoba, ¿vale? Al rey. Las tres villas principales eran Belalcázar, Santa Eufemia y Pedroche.
Voy a hacer un inciso porque, si os dais cuenta, Belalcázar y Pedroche ya eran las dos ciudades principales que había en época islámica, siguen manteniendo ese papel. De Santa Eufemia posiblemente haya también presencia, una alquería islámica también bastante importante, aunque todavía no tenemos testimonios precisos de que realmente fuera en este enclave. En torno a Belalcázar y a Pedroche va surgiendo una serie de aldeas, son los puntos que ven. Para Belalcázar corresponderían las que están en tono azul y para Pedroche las que están en tono verde. Con estas aldeas comentaré posteriormente cómo fue el surgimiento. Y las que les estoy marcando en amarillo son, como pueden ver, son unos círculos mucho más amplios, y es que por ahí sabemos que hay presencia de aldeas, pero no tenemos constatada la localización exacta. Posiblemente estén por ahí, pero no sabemos preciso el lugar. Así que pasa ahora a las tierras de señorío. El primer señorío que se establece es el señorío de Santa Eufemia. En 1293 se le otorga a Fernando Díaz Carrillo y su función es, como he dicho antes, repoblar el territorio. Necesitan a alguien que se encargue de defenderlo y de conseguir su explotación. Además, si os acordáis de los caminos que os enseñé, aquí pasaba uno que unía principalmente con Almadén, y de ahí se extraía mucho material minero necesario en la capital, en Córdoba. Entonces, con todo este motivo se establece el señorío. Además, la función en el documento que el rey le otorga a don Fernando Díaz Carrillo para que se haga señor, se especifica que debe defender la comarca de los malhechores que se están instalando. Claro, esto se debe, como hay poca población, pues todos los asaltantes, los malhechores que vivían como bandoleros, pues se establecen en esta zona, la que está más alejada de la capital y de todos los núcleos de poder. Posteriormente se establecerá el señorío de Belalcázar. El señorío de Belalcázar, como ven ustedes, es mucho más amplio. Este se establecería tardío en 1444 al maestre de la Orden de Alcántara, con Gutiérrez de Sotomayor. Este señorío también será muy importante porque alcanzará bastante territorio, y se fundó para castigar a la ciudad de Córdoba. Córdoba tenía en todas estas zonas, bueno, los nobles pertenecientes al Consejo de Córdoba tenían muchas tierras en esta zona, pero realizaban muchos abusos contra las tierras y las aldeas que pertenecían al rey. Entonces lo que hizo el rey fue castigar a Córdoba quitándole todas esas tierras y otorgándoselas a un señor, que además iba a controlar también todos esos caminos y favorecer la repoblación. Y ahora quiero que se fijen en una cosa, y es que piensen cuando se han dado algún paseo por la comarca, como en toda la zona que posteriormente quedó perteneciente a los señoríos, la dehesa es mucho más amplia. No hay tantas encinas como a lo mejor quedan en toda la zona de Pedroche, de Villanueva de Córdoba, de Pozo Blanco, donde el encinar es mucho más denso. ¿A qué se debe esto? A que los señoríos se establecieron precisamente en aquellas tierras donde los suelos eran más fértiles. Los suelos son más arenosos y la agricultura se puede practicar con mayor facilidad que en el resto. Por eso el resto no se establecieron señoríos, sino que quedaron para el rey, quedaron bajo la jurisdicción de Córdoba. Entonces, si no se han fijado, a partir de ahora fíjense que cuando pasan por toda esa zona perteneciente a las siete villas, lo que fueron las 7 villas, la dehesa es mucho más densa. Ahora voy a pasar a comentar algo de los edificios religiosos, no voy a hablar mucho de ellos, pero son también un hito bastante importante. ¿Por qué? Porque la iglesia y los conventos solo se crean cuando hay un número mínimo de habitantes. Entonces, en la existencia de los conventos y de la multitud de iglesias que quedan de esa época, nos muestra que la repoblación iba siendo efectiva. Pero nosotros nos vamos a centrar en las ermitas porque tienen un papel simbólico muy importante. Aquí os voy a traer traigo 4 ejemplos, entre ellos también podríamos mencionar la ermita de San Bartolomé y la de San Esteban de aquí de Dos Torres, y como pueden ver tienen todas una misma tipología, una tipología que se llama serrana y que también se da en la zona de Extremadura. Esta tipología es similar a la que tenemos en nuestra arquitectura popular y la construcción es con piedra de granito en los dinteles y en los dinteles de las puertas y de las ventanas, también en las columnas, están encaladas en blanco. Y las ermitas lo que tienen son, por 2 y 3 de los lados, un pórtico, pero nunca por los 4 lados. Además, si ustedes van pensando en las ermitas que les suenan de los Pedroches, van a ver que todas tienen esta tipología. ¿Y por qué he dicho que las ermitas tienen un papel simbólico? Porque nos marcan varias partes.
Hay algunas ermitas que nos marcan camino de la Mesta, como son las dos que hay en Dos Torres y la ermita de Santa Ana de Hinojosa del Duque. Por otro lado, hay algunas que marcan la presencia de antiguas poblaciones. Eran las iglesias de aldeas que hoy día han desaparecido. El caso de la ermita de Santa María de las Cruces, el caso de la ermita de Consolación, donde estaba la aldea de Consolación, la ermita de Alcantarilla, donde estaba la aldea de Alcantarilla. Hoy día han desaparecido, pero todavía nos quedan testimonios de sus iglesias convertidas en ermitas. Y aquí os traigo un mapa porque se han localizado de época bajo medieval 21 ermitas en todos los Pedroches. Como pueden observar, además, es singular que en la zona que os he marcado antes de señorío, por ejemplo en Santa Eufemia tan solo hay una, en la zona de Belalcázar hay alguna más porque estuvo más tiempo siendo parte de Realengo, y el resto están mucho más número en las zonas pertenecientes al Realengo. Y ahora voy a pasar a hablar de cómo fue esa organización cristiana. En primer lugar, las tres villas, voy a hacerlo todo así, va a ser ya de manera rápida para no aburrirles tampoco ni saturarlos mucho de información. Las tres villas principales, Belalcázar, Santa Eufemia y Pedroche. Se funda el señorío de Santa Eufemia en 1293, ¿vale? Luego además estaban las fortalezas que ya hemos destacado anteriormente. Ahora lo vamos a ver todo conjunto. Se estableció, como digo, el señorío de Santa Eufemia. Fueron surgiendo las aldeas. Voy a poner el señorío de Santa Eufemia, que fue el primero que se fundó. Este sería el primer mapa que habría realmente de lo que fue la comarca. Las aldeas se fundaron porque a través de estas tres villas principales cada vez iban creciendo más en número. Entonces la población debía irse, los pastores debían irse cada vez más lejos para alimentar al ganado. Entonces esto lo marca Juan Bautista Carpio Dueñas, es quien nos marca este proceso de cómo va surgiendo. Entonces primero se tienen que ir un poquito más lejos, entonces van y vienen durante el día, pero poco a poco tienen que quedarse a pasar noches. Entonces van creando chozas y se van agrupando, formando así poco a poco las aldeas. Hay otras aldeas, en Torremilano también se cuenta, que podría ser por peste que se produjo en Pedroche, en otra de las teorías, pero también se piensa que podría ser por esto, de que cada vez tenían que irse la población más lejos y van surgiendo todos estos núcleos. Todas esas aldeas surgen en torno a los siglos XIII y XIV y comienzan a desaparecer a finales del siglo XV, primeros del siglo XVI. Algunas desaparecen y otras, como vemos, adquirirán fuerza y se independizarán. Torrefranca es la única aldea perteneciente a Santa Eufemia, pertenecía al señorío, y este señorío tendría, bueno, lo comento como estamos aquí en las antiguas Torremilano y Torrefranca, tendrá muchas disputas y muchos pleitos con el poder de los señores, que cada vez querían adquirir más poder en la comarca y en estas villas de Realengo. Por eso fundaron Torrefranca, uno de los motivos para intentar adueñarse de Torremilano. Además hay una anécdota que también la voy a contar, que el señor de Santa Eufemia se apoderó, porque Pedroche tenía un castillo, y el señor de Santa Eufemia se intentó apoderar de este castillo, es decir, lo consiguió. ¿Qué hicieron los habitantes de Pedroche? Que como ellos no querían pertenecer al señorío, ellos querían seguir siendo de Realengo, lo que hicieron fue destruir el castillo. Cuando se enteró Isabel la Católica, que era quien estaba gobernando, se enfadó muchísimo, porque habían destrozado un castillo que era suyo, cada vez quien había mandado que destrozaran ese castillo. Y entonces mandó una carta al cabildo castigando a quienes lo hubieran destruido, pero al final, como había sido todo el pueblo, nadie quedó castigado, y ahí lo que pasa es que hoy día no tenemos testimonio del castillo de Pedroche por ese motivo. Posteriormente, como ya venía comentando, se fundó el señorío de Belalcázar, y así sería más o menos la organización que quedaría. Una vez se funda el señorío, la mayoría de esas aldeas pertenecientes a Belalcázar desaparecerán, porque se irán hacia Hinojosa del Duque y hacia Belalcázar, que serán los dos núcleos principales donde los señores crearán mayor estatus. A finales del siglo XV, primero del XVI, como he comentado anteriormente, se irán produciendo independencias. Entre ellas, una de las primeras será de Torremilano, en 1553, que será la fecha exacta, será Añora, por ejemplo, Villanueva de Córdoba. Se irá independizando, ¿por qué? Porque estas aldeas habrán conseguido mucho más poder y la población va cada vez yéndose a esos núcleos, dejando atrás los núcleos que anteriormente habían habitado. ¿Y por qué no nos ha quedado casi testimonio de estas pequeñas aldeas? La mayoría de ellas, sus materiales se reutilizarían, se los llevarían los propios habitantes hacia la nueva localidad donde construirían sus nuevas casas, y también dada como aquí no tenemos una agricultura que se practique asiduamente como a lo mejor en tierras de campiña,
Eso hace que los materiales queden mucho más ocultos que en zonas como por ejemplo Cabra o los alrededores, donde al haber mucha agricultura, poco a poco se van removiendo esas tierras y van aflorando los testimonios. Posiblemente, si en alguno de los puntos que he señalado se hiciera algún tipo de excavación, algún tipo de intervención, pues saldrían bastantes materiales a la superficie. Como digo, estarían los señoríos que se mantendrían todavía bastante en el tiempo. Y ya con esto llego a unas conclusiones. Y es que la primera de ellas es que el paisaje es fruto del paso de las distintas civilizaciones. Como he comentado, por ejemplo, pongo el caso de que en la zona de los señoríos la dehesa es mucho más abierta que la zona perteneciente a realengo. Hoy día nos quedan muchos testimonios si nos fijamos en el paisaje de cómo esas distintas civilizaciones lo fueron administrando. Otra es que el poblamiento islámico y bajo medieval son el germen de las formas actuales. Como habéis visto, las ciudades principales se irán manteniendo también como villas principales. Lo he dicho, por ejemplo, que Pedroche será la que alcance más. En el siglo XV también se conocía toda la zona como el Pedroche. Era la villa más destacada. Y luego también quiero llegar a otra conclusión, que pese a las incógnitas existentes, que son muchas, como ya he comentado, no sabemos dónde están las alquerías islámicas, tenemos muchas dudas acerca de dónde se establecerían la mayoría de las aldeas bajo medievales, no podemos entender el presente, ni cómo nos organizamos hoy día, cómo surgieron esas aldeas y cómo han surgido los pueblos actuales, sin conocer el pasado que tuvimos. Así que con esto termino. Espero que les haya resultado interesante. Muy bien. Bueno, creo que hemos aprendido muchas cosas esta noche, hemos disfrutado de la fluidez y de la exposición de María Victoria, y si tenéis alguna pregunta, pues adelante. Ánimo. Están cansados. Nos has dejado absolutamente apabullados. Una pregunta, María Victoria. Relacionando tu intervención con la que vimos el primer día, sí, sobre la excavación visigoda de la Losilla, hay cosas que tienen bastante hilazón, ¿no? Que tienen bastante sentido. Por ejemplo, igual que ocurrió allí, podemos decir que tanto Torremilano como Torrefranca, como El Viso, como algún núcleo de población más, son núcleos nuevos. Es decir, no hay una continuidad en la ocupación desde que aparecen los primeros restos romanos, islámicos, o sea, visigodos, islámicos, modernos, luego ya a partir del XIV, del siglo XV, sino que hay muchas zonas en las que se va a la población, pero luego, después de un tiempo, desaparece y se fundan de nueva planta, de nueva creación, en las inmediaciones. Sí. Eso principalmente la teoría que me barajamos cuando estudié este tema con mis profesores, quienes me dirigieron, es que como las posibilidades económicas que había en la zona eran tan complicadas, en un primer momento no habría apenas población, y fue a partir de la repoblación y de que se asentaran a estos núcleos cuando cuando ya la ganadería alcanzó una mayor entidad, cuando empezarían a establecerse estos poblamientos. Lo que pasa es que ciertamente no tenemos muchas noticias, como digo, apenas han aparecido restos arqueológicos que nos permiten hacer una diacronía de cómo empezarían estos establecimientos y cómo sería su evolución en el tiempo. No tenemos mucha constancia, pero además a través de las fuentes he tratado distintas fuentes de mapas históricos, fuentes históricas, no se menciona en ningún momento poblaciones hasta, como digo, finales del siglo XIV, que ya empiezan a aparecer testimonios de ellas. O sea, si alguno quiere intervenir, lo hace, ¿eh? Adelante, o yo apunto una pregunta. Yo quería, bueno, en primer lugar, es paisana mía y darle la enhorabuena por la conferencia que ha tenido. Yo quería preguntarle, el castillo de Bioque, ¿qué función tenía? Y después un castillo que no has mencionado, que también cae dentro de la zona, que es el del Madroñí, si es uno más moderno o se puede un poco... No, Madroñí sería también de estos siglos, mire, lo represento, es que no se ve. Pero si ve por encima de Belalcázar, los dos triángulos que hay que he puesto en el mapa, el superior del todo sería Madroñí. Lo que pasa es que está tan reformado que apenas quedan restos todavía de esta época que yo he tratado. Y en el caso de Bioque, que voy a buscarlo a ver si encuentro un segundito. Se voy a poner que lo va a ver mejor.
Esto si le doy escape me salgo antes. Vale. Mira. A ver si se ve grande. El castillo de Madroñís, como le digo, está por encima del de Gafí. Apenas quedan restos, quedan algunos lienzos del siglo XIV, por lo que he podido estudiar, pero apenas está muy restaurado. Y luego el castillo de Bioque, si se fijan ustedes, eso es una cosa que no le he comentado en el discurso, disculpen, si ven la línea que forman la Nava, Bioque, Miramonta y Atalaya, ven que forman como una línea de 4, y luego Vitró con Mugáwara aquí abajo. Que serían torres de vigilancia más bien. Exactamente, todos ellos harían una línea defensiva que controlaría el paso desde la zona de la meseta hacia Córdoba. Además, como sabe, Almadén se sitúa muy cerca de esa zona y era un núcleo muy importante de extracción de minerales. Entonces todos esos minerales iban hacia Córdoba y todo eso debían de protegerlo. Entonces de esa forma era formando esa línea defensiva de esas 4 fortalezas. Sería el papel principal que jugaría. Hay autores que dicen que también tiene presencia ibérica en algunas construcciones, pero apenas quedan testimonios y tampoco hay una teoría que se defienda mucho. Principalmente sería islámica. Hay otra, bueno, ya les comento, también se baraja la posibilidad de que a sus pies hubiera una aldea. Pero los testimonios que nos quedan son muy poco claros y tampoco podemos decirlo con seguridad que hubiera una aldea en ese punto. No sé si contesto. Gracias. ¿Se está haciendo algo sobre los yacimientos del Minguillo? Sobre el Minguillo ahora mismo, no. Hemos hablado con... Bueno, eso, el yacimiento del Minguillo, para quien no lo sepa, es prehistórico, supongo que se refiere al Minguillo que hay allí prehistórico. Han venido profesores de la Universidad de Madrid, Primitiva Bueno y Rodrigo de Valdenberma, y van a hacer algún estudio, pero de momento está la cosa un poco parada. No sabemos si cuándo vendrán, porque también se van a hacer estudios en el Torno 1, no sé si a usted le suena Torno 1 y eso, se están planteando algunas intervenciones por allí. Durante el periodo islámico, Sí. ¿hay constancia de construcciones de tipo religioso o era mayormente civil y del ejército? Pues habría construcciones de tipo religioso, porque las mezquitas son necesarias. Posiblemente solo hubiera mezquitas en Gafik y Vitró, las 2 merinas principales. Como les he señalado, ha aparecido el Yamur, que está hoy día en Pedroche, pero no han aparecido restos arqueológicos que nos digan dónde estarían. Posiblemente hayan desaparecido bajo las poblaciones actuales. Será lo más probable, pero sí debería de haber. Eso era esencial en su poblamiento. Igual que hubiera zocos, etcétera, era algo básico. María Victoria, ¿a qué se debe el silencio que hay en las fuentes a raíz de la reconquista de Córdoba por Fernando III y que aquí no se... Vamos, tan solo hay una referencia a Capilla, que pactan los musulmanes de Capilla con Fernando III y entonces la población se traslada a Gafí. Pero luego ya a partir de 1260 o 70 hay unas donaciones, como ves, por ejemplo, Gafí su castillo al Concejo de Córdoba y Vitrao, Pedroche y su castillo también al Concejo de Córdoba. ¿Es que esta zona tiene muy poca importancia o es que por la población de los Pedroches, cuando se enteran de que Córdoba ha sido tomada por Fernando III, vamos, se entregan pacíficamente? Al parecer Gafí no se entregó pacíficamente. Por lo que he podido saber, les costó bastante y posiblemente la conquistaran expulsando a la población de la localidad. O sea, expulsarían a la población se quedaría vacía y llegaría gente cristiana. Pero no le puedo resolver la duda de por qué no hay fuentes. Es una pregunta que nos hacemos mucho. No sabemos si es que como los Pedroches quedaba, por así decirlo, un poco aislada de lo que era toda la zona de movimiento en ese momento, como era Córdoba, Cabra, toda esa zona sí hay mucha información, pero los Pedroches quedan como algo en el olvido. Es una constante histórica y es que
ni se han hecho muchos estudios arqueológicos en la zona, ni en esos momentos tenemos fuentes. Los Pedroches han quedado siempre como en silencio a lo largo de toda la historia. Ahora cuando se están empezando a hacer algunas cosas, como eso de la losilla, conferencias, así algunos estudios de estudiantes como esta, pero no hay muchos estudios. Cuando me adentré en este trabajo, a mí me interesaba mucho cuando empecé a estudiar saber algo más de esta zona, porque siempre lo pensaba, digo, siempre está olvidada. Pero no nos encontramos con eso, que nos costó bastante saber de información. Mucha de ella que está ya desfasada, estudios antiguos. Esperamos que poco a poco vayamos llamándole la atención a la gente y que venga aquí a hacer estudios y a sacar cosas. Hombre, quizás habría que tener en cuenta ahí algo muy importante, que es el hecho de que esto es una vía militar, o sea, es decir, todo lo que explica la falta de fuentes y todo lo que explica en parte el descampado es que es una vía militar. Ese es el camino viejo que se llamaba de Toledo-Córdoba, que era la primera, o sea, tenía una primera línea de defensa en torno a Córdoba por la parte de la sierra, que hay un montón de eremitorios y demás, que formaron parte de esa primera línea de vigilancia. Y luego, claro, esa línea que hay, o sea, ese camino Córdoba-Toledo, por donde venían todas las algaradas y venían todas las entradas dentro de lo que era el territorio andalusí. Con lo cual, claro, lógicamente, en un territorio tan sumamente movido, lógicamente la población no podría ser muy estable, porque antes o después les robarían o los echarían de alguna manera, ¿no? Claro, por eso también buena parte de la actividad económica que se hacía era la ganadería, porque si tú tienes una plantación, si ahora viene un ejército y hay guerra, tú te tienes que ir y todo el dinero lo pierdes. Entonces en ese momento por eso había mucha ganadería, porque así si pasaba algo, ellos podían llevarse su ganado y seguir subsistiendo. Pero es que en realidad es que el sistema es otro, o sea, el sistema no son ejércitos lo que pasan por ahí, lo que pasan son partidas pequeñas, sí, pero que son van a robar. Claro, entonces, lógicamente, no te puedes estar establecido en un territorio donde sabes que te van a robar sí o sí, y que además está mucho más cerca de la zona de Toledo y demás, que de donde procedían, de Ávila, Segovia, etcétera, donde procedían la mayor parte de esas partidas. Luego, entonces, lógicamente, vamos, tiene todo el sentido del mundo que esto se quedará completamente vacío, que no tiene, o sea, hubiera sido casi imposible que hubiera habido gente aquí. Y claro, si no hay gente tampoco hay testimonios, ni hay fuentes, ni hay nada. Yo una pregunta en parte esta contestada. Al margen de todos estos datos, después de toda la reflexión que tú te haces, nos han tratado de explicar en una época muy concreta de la historia que la convivencia, apuntando a lo que tú decías, ¿no? La convivencia entre unos y otros, aquello fue todo muy pacífico, todo de buen rollito, como se dice ahora, ¿no? Todo de yo te respeto, tú me respetas. Estamos viendo que al menos en esta zona eso no fue así, ni muchísimo menos. No, aquí la verdad que hubo... no me acuerdo ahora mismo de la autora, pero en caso de que alguien esté interesado se lo puedo comentar. Es una autora que ha estudiado mucho, bueno, en época islámica, por ejemplo, en los asentamientos bereberes y todas las insurrecciones que había en este momento. También de la zona de Extremadura estaba muy comunicada. Y entonces, buena parte de esos... había... No recuerdo ahora su nombre, la verdad que ahora mismo no recuerdo el dato exacto, pero había un bereber destacado que era así como el bandolero de la época, que iba haciendo muchas fechorías por todos los sitios y se nombra, en algunas fuentes se nombra su presencia por esta zona. Además la conquista fue tremendamente difícil, le costó mucho a los cristianos conquistar los Pedroches. Gafí, como digo, era el enclave que más les costó, tuvieron que echar a la población. Y después de los demás no hay datos. Como ha comentado antes el caballero, no apenas hay... Me llamo Luis Romero. Pues, como ha comentado antes, no tenemos datos que podamos decir. Además tampoco hay restos arqueológicos que nos puedan indicar cómo fue ese proceso. ¿Alguna pregunta más? Aprovechen ustedes la presencia entre nosotros de esta distinguidísima investigadora. Adelante. Que nos comentara la procedencia y el origen de aquellos pobladores que se asentaron después de la Reconquista. El origen. ¿Venían de los reinos de Aragón, de Castilla? Es que cuando paseo por las calles de mi pueblo, algunas veces pienso que me encuentro en un pueblo alemán, niños rubios, ojos azules, señores ya mayores que pasarían por escoceses. Yo me hago esas preguntas. ¿Cuál es tu pueblo? A menudo, este. ¿Vale? No estoy yo tan acostumbrado de ser rubio
rubio con ojos azules, pero es muy común en este pueblo. Y una pregunta que me la hago muy a menudo. Gracias. Pues nada, noticias exactas para la zona de los Pedroches no tenemos, pero posiblemente la mayoría procedieran de la zona portuguesa y gallega. Son donde se piensa que vendrían las principales contingentes. Lo que pasa es que, como digo, no tenemos exactamente, no tenemos ningún documento que nos diga venían de esta zona, pero por la Baja Extremadura, la parte que más pega aquí a la comarca, sí fueron de esa procedencia. Entonces entendemos que procederían también de ese, así que no puedo decirle por qué la gente rubia ni... No, porque creo que los gallegos y los portugueses no tienen esos rasgos. ¿Y el nombre de la Torre de Bioque, el origen de ese nombre? Pues... Es que en el Bioque, a ver si tiene posibilidades. Pues tampoco... Este nombre es ya cristiano, es de época cristiana, pero no tenemos tampoco noticias de cómo se llamaba anteriormente ni su procedimiento. Lo pregunto también al hilo de la pregunta que ha hecho antes. Que hay aquí muchos bioques. Claro. Muchos bioques y si está relacionado con la Reconquista, los nombres que venían de... Hay constancia del nombre, como digo, a partir de época islámica. De época cristiana, perdón. Entonces, posiblemente, fuera de ese momento, quizás había veces que se ponían de los capitanes de los ejércitos, quien los dirigía y eso. Algunos nombres sí se establecían de ahí. Santa Eufemia, por ejemplo, también había nombres que se establecían de vírgenes, de santas, que de la zona de procedencia de esa gente. Entonces puede que venga por ahí un poco la cosa, pero tampoco sabemos. Es que, como digo, tenemos tantas incógnitas que es bueno preguntarlas para poder llegar a resolverlas. Seguir avanzando. Muy bien. ¿Lo dejamos por hoy? Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Victoria. Felicidades por tu exposición. Venimos diciendo que queda muchísimo por saber sobre la historia de este terreno, de esta comarca, y gracias a tus trabajos, bueno, y a los de tus colegas y a las personas que se dedican a esto, pues vamos avanzando un poco. Como sabéis, terminamos mañana. Mañana cambiaremos completamente la temática y ya sé que hay fútbol mañana, pero la historia y la cultura están muy por encima del fútbol, ya lo sabemos, y sobre todo porque la intervención de mañana correrá a cargo de Vicente Lunar, nuestro paisano, experto al máximo nivel en de lo que él va a hablar mañana, y estoy seguro también de que podemos disfrutar de su exposición. Así que muchísimas gracias de nuevo por vuestra presencia. Nos vemos mañana a las 10. Gracias.